O sea, se puede dividir hasta en 3 temas, ya sea que un equipo de hiponatremias, otro hipernatremias y otro los trastornos del potasio. Aquí en exámenes de laboratorio, ¿sí lo ven? Sí. Sí, sí se va. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces aquí en exámenes de laboratorio estos son temas muy cortitos, o sea, no se van a llevar a la mejor más de 20 minutos y son varios. Entonces, no sé, aquí podemos repartirlo que ya sea, por ejemplo, el ego, que lo de un equipo, la química sanguínea otro. Esto de métodos de estimación de la función renal sí es un poquito más largo. Y ya los de imagen, pues que sea otro equipo, a lo mejor, no sé, de 6 personas. Y ya, aquí vienen todas las patologías nefrológicas, desde cómo se debe de abordar. Primero hematuria, proteinuria, luego conforman un síndrome y luego le dan nombre. Entonces aquí ya son más patologías. Esto de las glomerulopatías sí es un poquito extenso, pero con que hablen 15 minutos de cada una, lo más general, está bien. Y lo de hipertensión secundaria y enfermedades sistémicas. Entonces está un poquito más largo, ¿no? Igual, si no sé a quién se lo pueda mandar o quieren que se los mande como por un chat o a un correo y ustedes lo reparten, no sé, díganme. ¿Podrías ¿Podrías mandarlo subirlo al al grupo de chat de la WhatsApp? conversación, por favor? Ah, es que no estoy en WhatsApp, no sé si... No, al de la conversación Al de de aquí, aquí, ¿no? de la Ah, perfecto. videollamada, así es. Entonces, ahorita se lo subo, ¿vale? Y nada más vayan haciendo equipos de 5 y pues van subiendo a la conversación sus equipos, y ya yo los voy anotando y les voy asignando un tema, ¿ok? O ustedes dicen qué tema quieren dar. No, yo creo que es más justo que se les asigne como al azar, no sé cómo ven. Pues Finalmente estaría bien para no hacer relajo. yo les voy a ir apoyando en sus Sí, al azar. exposiciones. De preferencia, o sea, supongamos, la próxima va a ser, por ejemplo, hoy no vamos a acabar, yo creo, el equilibrio ácido base, entonces los que están exponiendo, si quieren, pueden mandarme su presentación. Y tengo ahí unos 2 artículos de ácido base, los podemos repartir y solo un día antes de que expongan me mandan su presentación y ya yo les digo si les falta algo, que pueden, o yo los voy orientando de qué es lo que van poniendo para que no estén tan perdidos y solo pues expongan lo que necesitan, ¿vale? Igual cualquier cosa, pues ahí escríbanme. Ya si quieren empiecen su presentación porque ya llegó el doctor. Gracias, Perdón, doctora. doctor. No se escucha, doctor. Buenas noches, gracias Brenda. Sí, al contrario, puedes continuar, no hay ningún problema. ¿Alguien preparó lo del equilibrio de su base? Creo que le iba a dar a usted, doctor. Es que no preguntó si alguien lo iba a preparar. No hubo ningún animado. ¿No tienes por ahí la presentación, Brenda? Porque en lo que pongo la computadora y la pongo se me va a ir el tiempo. Sí la tengo. ¿Se la comparto? Compártela y empiézala. Ok. Yo te apoyo, no te preocupes. Y ahí tienes a Ida, ahí tienes a María José, ahí tienes a Ana Karen, tienes a Gianluca Hernández, tienes a Adrián Gasca, ¿sí? Yo te cocho. No, pues esto ya me lo sé. Bueno, pues como ya hemos ido viendo dentro de las funciones del riñón, pues una de las más importantes es el equilibrio ácido-base, porque pues este equilibrio, como ahí lo dice, pues mantiene un ambiente interno que es fundamental para que las células realicen su función. Bueno, así que sí, en condiciones, ahora, este equilibrio ácido-base es importante que tengan en cuenta que
va a depender de varios factores. Uno de ellos pues es la temperatura corporal, el volumen sanguíneo o el volumen plasmático que como tal se tenga, la osmolaridad de los líquidos, los electrolitos, porque pues dentro de esta composición como tal de los líquidos vamos a encontrar los ácidos y las bases y o sistemas que van a amortiguar que no haya un exceso de ácidos o un exceso de bases y que eso condicione como tal pues una disminución de cualquiera de los dos. Entonces me imagino que este tema, no sé si ya llevaron respiratorio, ahí también lo llegan a ver. ¿Sí han visto algo de ácido base? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, para empezar, estas sustancias, como tal, estos ácidos, estas bases, algunos los vamos a obtener mediante la dieta, otros del metabolismo de ciertas sustancias, como lo menciona aquí, lo que son los carbohidratos o de las proteínas que vamos obteniendo. Se van a convertir ya sea, por ejemplo, en ácidos volátiles como el CO2 o ácidos no volátiles como los hidrogeniones. Y la eliminación la vamos a tener principalmente mediante dos vías, que va a ser pulmonar y renal. Y todo esto como tal nos va a dar ese equilibrio ácido-base. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que tenemos, o sea, si recuerdan que los aniones son, moléculas de aniones negativa, ¿no? Y los cationes son de carga positiva. Entonces, dentro del cuerpo humano existe un equilibrio entre estas dos partículas. Entonces vamos a tener aniones que no van a ser no como tal medibles porque se encuentran en cantidades muy pequeñas, como las proteínas aniónicas, la albúmina, los ácidos orgánicos, lactato, acetoacetato, beta hidroxibutirato y ácidos inorgánicos como fosfato, sulfato. Y vamos a tener estos que son cationes no medidos, como el calcio, el potasio y el magnesio. Esto es importante que lo consideren porque, por ejemplo, no es la misma cantidad extracelular e intracelular de, por ejemplo, sodio o de potasio. Entonces, esas diferencias, como lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en la fórmula del anion gap, hay fórmulas que consideran el potasio y hay otras fórmulas que no lo consideran. Entonces, eso es porque el potasio extracelular es muy pequeño, la concentración. Entonces, llega a causar variaciones mínimas a comparación de, por ejemplo, el sodio, que el sodio extracelular pues es muy abundante. Entonces, es importante que recuerden que hay tanto cationes como aniones que van a estar en pequeñas concentraciones, que como tal se considera que no son medibles o no van a estar medidos. Eso para futuras fórmulas que van a ver. Entonces, el pH corporal. Entonces, como ya saben, pues el pH viene de un algoritmo inverso de la concentración de esto que son los hidrogeniones. Estos son cationes y son los más reactivos en los líquidos corporales porque van a interactuar con muchas moléculas, principalmente las proteínas. Y como tal, la concentración de hidrogeniones dentro por el líquido extracelular pues es elevada. Estos como tal, bueno, pues ya saben, van a provocar cambios profundos en las conformaciones estructurales de las proteínas y van a cambiar completamente, pues, ácido base. La primera línea de defensa, por así decirlo, son los sistemas buffer o amortiguadores.
La segunda línea es el sistema respiratorio y la tercera línea es el riñón. Ahora, ¿alguien sabe en cuánto tiempo actúa cada uno? ¿Lo investigaron? Por ejemplo, el sistema buffer, ¿en cuánto tiempo empieza a actuar? En Según minutos. Gaiton, en segundos. En segundos. Es inmediato, exacto. Es en segundos. Ahora, después el respiratorio tarda un poquito más y el riñón tarda toda la que puede ser de minutos a horas, pero el riñón tiene una respuesta más tardada, incluso puede llevar días en compensar ese equilibrio. Entonces, así en este orden es como nuestro cuerpo ese equilibrio ácido-base. Ahora, la primera línea, que son los amortiguadores, existe una gran variedad como tal, pero el principal es el bicarbonato. También se menciona mucho el sistema del fosfato y las proteínas, pero el que siempre va a predominar más va a ser el bicarbonato. Ahora, como tal, pues bueno, ya lo... ¿Cómo van a ir actuando? O sea, los buffers, ya dijimos la primera línea de defensa, ya mencionamos cuáles son. El pulmón, o sea, es la segunda línea de defensa que va... Su mecanismo va a ser mediante la relación, ya sea eliminando o trayéndolo. Y el riñón, ya como vimos en la fisiología renal, pues actúa en diferentes porciones. El primero en el túbulo proximal y también tiene una línea importante en lo que es en la última porción. Ahora, ¿cómo esa homeostasis de hidrogeniones va a estar dada? Es importante pues tenerla en cuenta. Entonces, cuando tenemos una disminución de oxígeno, el pH tiende a aumentar porque vamos a tener una concentración mayor de CO2 en la sangre y en el cefalorraquídeo vamos a tener quimiorreceptores que se van a estimular ante este aumento de CO2. Entonces, esos receptores se van a estimular y ¿qué va a pasar? Van a estimular los centros respiratorios como tal que se encuentran pues, allá arriba. ¿Y esto qué va a provocar? Va a aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para que nosotros estemos eliminando ese CO2 que tenemos pues, en concentraciones elevadas, lo que va a aumentar una concentración mayor de oxígeno y va a disminuir como tal el CO2 en la sangre y por ende en el líquido cefalorraquídeo y entonces vamos a restaurar esa homeostasis. Esa es como la primera acción que va a tomar el pulmón para eliminar ese exceso de CO2. Más adelante pues vamos a ver por qué es importante esto. Ahora, ¿qué otros se van a estimular? Entonces se van a estimular aquí son aumentando el gasto cardíaco, la presión arterial, dando el mismo efecto. Aumenta el oxígeno, disminuye el pH y vamos a disminuir la concentración de CO2 y con eso restauramos el equilibrio. Y también, o sea, los cardioinhibidores tienen el mismo efecto y los centros vasomotores, que van a provocar una vasoconstricción y vamos a tener nuevamente aumento del gasto cardíaco, presión arterial, se restaura. Y ahora, la regulación renal ya es un poquito más compleja, ya lo vimos, vamos a tener eliminación de ácidos y reabsorción de bases. Aquí en el riñón es una de las principales fuentes donde ya vimos que se reabsorbe bicarbonato. Entonces, dependiendo la situación en la que el cuerpo, pues vamos a ya sea a reabsorberlo o a eliminarlo. Entonces, eso es como una pequeña introducción. Entonces, por ejemplo, en la presencia de una acidosis,
que vamos a tener un exceso de concentración de hidrogeniones, el pH va a estar disminuido. ¿Y cuál va a ser la respuesta renal? Se eliminan hidrogeniones en la orina, que ya vimos en qué parte, ¿recuerdan en qué parte es la principal excreción de hidrogeniones? En túbulo colector. En el colector y un poquito en el proximal, ¿no? En el proximal reabsorbemos mucho bicarbonato. Entonces, y pues lo contrario en la presencia de alcalosis. Vamos a reabsorber más hidrogeniones y vamos a eliminar más bicarbonato. Entonces, ahora, es importante, antes de continuar, definir los siguientes términos. ¿Qué es una acidemia? ¿Alguien me puede decir? Es el aumento en la concentración de hidrogeniones. Bueno, Exacto. Ahora, sería acidosis, ¿no? O sea, se supone que acidemia es cuando el pH ya baja a un nivel muy por debajo del rango exacto. de... Vamos a empezar por esto. ¿Cuál es el pH normal de la sangre? 7.35 a 7.45. 7.45. Exacto. En algunas literaturas nuevas van a llegar a encontrar que el pH normal se considera de 7.36 a 7.44, pero regularmente siempre lo vamos a encontrar de 7.35 a 7.45. Ese es el pH normal. Entonces, solo por si llegan a encontrarse alguna literatura nueva, ya lo mencionan como de 7.36 a 7.44. Ahora, exacto. El término acidemia se refiere simplemente al pH. Acidemia lo vamos a usar cuando el pH es menor a 7.35, ¿ok? O sea, simplemente decimos que existe acidemia. Y alcalemia es lo contrario, cuando el pH se encuentra por arriba de 7.45. Y ahora vamos a ir evolucionando. ¿Qué es una acidosis? Bueno, la acidosis ya prácticamente se habla de un estado que se caracteriza principalmente porque va a haber retención de hidrogeniones, ¿no? O puede haber pérdida de bicarbonato. Exacto. Como tal, la acidosis es un proceso por el cual vamos a tener un aumento en la concentración de hidrogeniones, por lo tanto el pH va a disminuir. Y esta disminución este aumento de hidrogeniones se va a dar ya sea por retención de CO2 o por pérdida de bicarbonato, como bien lo mencionó. Y una alcalosis, pues va a ser un proceso por el cual se va a disminuir la concentración de hidrogeniones, ya sea por eliminación de CO2 o retención de bicarbonato. Entonces, esos términos es bien importante que los tengan claros porque así es como le vamos a ir poniendo nombre y apellido a estos trastornos, ya sea acidosis metabólica o respiratoria. Entonces, como tal, simplemente acidosis y alcalosis son el proceso por el cual el pH aumenta o disminuye por esas hidrogeniones. Entonces, cuando ya le ponemos un nombre y un apellido, que le llamamos una acidosis metabólica, déjenme ver por aquí, sí. Ahora sí, alcalosis y acidosis. Los trastornos ácido-base los vamos a dividir principalmente en 4, que va a ser acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria y acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Ahora, estos pueden existir solos o simples, o podemos tener trastornos mixtos. Esto es bien importante. ¿Y qué trastornos mixtos leyeron que se pueden dar? Bueno, dentro de los trastornos mixtos principales, que coexista una acidosis metabólica y una alcalosis metabólica.
Entonces van a decir, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es que eso puede coexistir? Pues sí, sí puede coexistir y eso es como de las cosas más interesantes que existen de este tema, porque dependiendo del mecanismo de compensación, que estos trastornos pueden coexistir. Ahora, también podemos tener una combinación, bueno, no nos vamos a adelantar, vamos en orden para que no se vayan a revolver. Ahora, ¿cuándo vamos a decir que es una acidosis respiratoria? Una acidosis respiratoria, ya sabemos, el nombre nos va a decir que el pH está disminuido o abajo de 7.35, y respiratoria no aclaramos esto antes. Los principales componentes para darle apellido a estos trastornos va a ser el CO2 y el bicarbonato. El CO2 nos va a dar esa parte respiratoria y el bicarbonato pues la parte metabólica. Entonces, cuando hablamos de trastornos ácido-base respiratorios, el CO2 va a ser el que nos va a dar ahora sí que la batuta, nos va a decir hacia dónde vamos. Entonces, esto se va a dar principalmente por la retención de CO2. Ya vimos, si recuerdan unas diapositivas antes, cuando tenemos una retención de CO2, o sea, un aumento en la concentración, ¿qué pasaba? Disminuía el pH, o sea, teníamos una acidosis, se estimulaban los centros receptores en el encéfalo para aumentar la frecuencia respiratoria y que se pudiera eliminar CO2 como primera línea. Entonces, esta retención de CO2 puede ser de diversas causas, ya sea que el paciente esté hipoventilando o como tal que ¿recuerdan qué significa esto de BQ? Ventilación, perfusión. Exacto. Entonces, cuando tenemos una desigualdad entre nuestra ventilación y nuestra perfusión, entonces tenemos alteraciones en esta retención de CO2. Entonces, si esta acidosis respiratoria persiste, por lo regular, cuando un paciente tiene un trastorno ácido-base, como ya vimos, la primera línea de respuesta es la respiratoria. Muchas veces su trastorno ácido-base inició de manera aislada, por ejemplo, de manera, o sea, respiratoria, ya sea que el paciente estaba hiperventilando mucho y estaba eliminando mucho CO2, o estaba hipoventilando, que es lo que pasa, por ejemplo, ahorita con esto, creen que les esté pasando o sea, en su trastorno ácido-base. Si no están teniendo un adecuado intercambio gaseoso, que creen que estén reteniendo. Pues están reteniendo mucho CO2. Entonces, esos pacientes o se están reteniendo CO2 porque tienen una hipoventilación, ya sea ahora sí que como tal estén hipoventilando o que no tengan un adecuado intercambio gaseoso adecuadamente. Entonces, muy probablemente un paciente que está en un estado crítico, así por ejemplo con COVID, pues va a tener una acidosis respiratoria. Pero bueno, ahora, si esta acidosis respiratoria persiste, el riñón está conservando el bicarbonato que se excretaba en la orina y por lo tanto la orina va a ser muy ácida. ¿Por qué? Porque no está eliminando suficiente bicarbonato y pues está excretando estos iones. Pero a ver, voy a adelantarme. Bueno, esto yo creo que ya lo vieron mucho, si ya es respiratorio o neumo, no sé, pues ya lo han de haber platicado mucho. Por ejemplo, en una alcalosis respiratoria sucede lo contrario, hay una disminución de CO2 y pues esto va a relación elevando el pH.
Principalmente esto se debe a una hiperventilación, cuando hay personas que están muy nerviosas y empiezan a hiperventilar, pues lo que están provocando es que tengan en ese momento una alcalosis respiratoria porque están eliminando mucho CO2. Y la compensación renal que se va a tener es que se va a eliminar más bicarbonato, pues para disminuir ese estado alcalótico. Ahora, recuerdan, estos valores ya han cambiado, pero no sé si los que ya llevaron respiratorio recuerdan que es la PAFI. ¿No? Bueno, la PAFI Presión es un arterial de valor... oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno, perdón. Ah, no, coméntalo. La presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Eso Ok. sí, ¿no? ¿Y qué es lo que te dice esa relación? ¿Indica lesión pulmonar? Exacto. Principalmente, ahora, cuando ustedes tengan una gasometría, tengo muchas gasometrías para enseñarles. Igual, si quieren, les voy a mandar varios ejemplos para que ustedes las revisen y las vayamos comentando acá. Este es un valor súper importante que siempre deben valorar. Este valor es como tal valorable, por así decirlo, en una gasometría de tipo arterial. ¿Por qué? Porque la presión parcial de oxígeno y, como dijeron, la fracción inspirada de oxígeno, la FiO2. Entonces, si tu paciente, por ejemplo, tiene una PO2 de, no sé, 80, si quieren, hagan la operación. Si lo dividen entre 80, la FiO2 no la van a tomar como 21, la van a tomar como 0.21. Por lo regular la FiO2, o sea, a una persona que está respirando aire ambiente, pues es 21%. Si el paciente ya tiene, no sé, puntitas nasales o tiene una mascarilla reservorio, pues ya la FiO2 se modifica. Entonces, dependiendo o si está intubado. Entonces, la FiO2 que al momento tiene el paciente, pues, o sea, es la que se debe de considerar. Entonces, punto 21 les va a dar 380. Entonces, por arriba de 500, o sea, se considera que me parece, no recuerdo ahorita exactamente si los valores se han modificado, pero anteriormente se consideraba como arriba de 300 es normal. Si tiene menor de 300, se considera que tiene una lesión aguda pulmonar, y si tiene menos de 200, ya se considera que tiene un síndrome de diestrés respiratorio agudo. Entonces, eso es muy importante porque puede ser un criterio, pues, para la siguiente acción a tomar con los pacientes. Entonces, este es un valor que yo les recomiendo que hagan siempre el ejercicio con las gasometrías que vean, de preferencia, pues, que sean de tipo arterial, porque la de tipo venoso pueden hacerlo, pero tendrían que usar como una fórmula para convertir el valor venoso a arterial y no siempre pues va a ser exacto. Entonces, ese es como un tip que yo les doy para que siempre pues lo revisen. Ahora, ya entrando como tema en la acidosis metabólica, que es como en lo que más nos vamos a enfocar, vaya. Esto pues va a ser una... en este vamos a tener varias acciones, ya sea que estemos acumulando demasiados ácidos, una hipoxia tisular o intoxicaciones. Más adelante vamos a ver como unos acrónimos en los cuales se identifican las principales causas de acidosis metabólica. Pero básicamente, pues vamos a tener que va a ser por la disminución de bicarbonato en la sangre. Y como tal, pues el bicarbonato ya lo vimos, pues se reabsorbe de manera renal. Ay. A ver, creo que me salí.
Lo dejé de compartir. Espérame. Ahí está. Sí, ya se ve. Ya se ve, ¿verdad? Espérame. Es que se me va a acabar la batería. Listo. Ahora, me voy a adelantar un poquito. Aquí está, mira. Dentro de las principales causas, o sea, lo más extenso de que pueden ver de trastorno ácido-base son las acidosis metabólicas, porque hay muchísimas causas, o sea, tenemos desde ingestión de fármacos o sustancias tóxicas, y las principales va a ser metanol, etanol, salicilatos, etilenglicol, cloruro de amonio. O sea, van a tener pacientes que si vienen intoxicados, o sea, con una acidosis alcohólica, o intentaron, no sé, consumir mucho salicilato, o intentos suicidas. Entonces, muchas sustancias y fármacos van a condicionar esta situación de acidosis metabólica, en la cual vamos a tener un aumento en la concentración de hidrogeniones, y como tal, la primera línea de respuesta, que va a ser el buffer, el bicarbonato va a ser insuficiente para amortiguar toda esta concentración de hidrogeniones. O, por el otro lado, vamos a tener una pérdida de iones bicarbonato, como puede ser en una diarrea osmótica, donde vamos a perder, pues como tal, muchos electrolitos, y muchas cosas pues no se van a reabsorber, principalmente en el túbulo contorneado proximal. Vamos a perder mucho bicarbonato. Fístulas pancreáticas también condicionan mucha pérdida de bicarbonato, y como tal, pues una disfunción renal. Entonces, principalmente vamos a tener que tenemos un exceso en la concentración de hidrogeniones, porque hay un aumento, un exceso de sustancias tóxicas que están condicionando esto, y el bicarbonato no es suficiente para amortiguarlo, o estamos perdiendo mucho bicarbonato a través ya sea de vía renal o vía digestiva, o como ahí lo menciona, pancreática. Y ahora tenemos por otro lado, otro tipo de acidosis metabólica, por así decirlo, que es la famosa acidosis láctica. Ahora, esta acidosis láctica vamos a tener que existen de dos tipos. No sé si llegaron a leer un poquito de acidosis láctica. ¿Qué recuerdan de ella? Pues se produce cuando, bueno, en mecanismos de hipoxemia, que se comienza a producir una respiración anaerobia y se da como resultado el ácido láctico. Ok, sí. ¿Alguien más leyó otra cosa? Yo leí que hay de 3 tipos, creo, pero principalmente 2, y es la A, la B y la D. Y la A, sobre todo, es por, como dijo mi compañero, por glucólisis anaeróbica, y en la otra sí hay oxígeno, y también se divide en B1, B2 y B3. La B1 sería por una enfermedad subyacente, como sería una falla hepática. La B2 sería por fármacos, y la B3 sería por desórdenes metabólicos. Y la A es sobre todo en pacientes, por ejemplo, en choque, o que hicieron ejercicio intenso, o bueno, eso fue lo que leí. Ok, muy bien. Pues sí, o sea, Prendió. básicamente, mande. Te apoyo. Ah, ok. Déjame entrar porque, déjame ver, porque muchos no llevaron respiratorio en forma y se nos van a perder. Sí, porque ya ves que muchos... Adelante. Ahí tú me echas la mano. Sí. Vamos a ver. Sí, bueno. Pásame. Esta presentación obviamente, no es mía, es del doctor Toledo, neumólogo. La Margarita, por eso la pichoneamos hace unos años, ¿verdad, Brenda? Sí. Y pues nos ha servido. ¿Sí? Entonces, Decía un poquito de prácticamente, lo que les pasé. exacto.
Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que está comentando la doctora Brenda? Prácticamente es todo lo de la regulación de equilibrio ácido-base. Y prácticamente el objetivo de esto es mantener una homeostasis. Esta homeostasis radica en, pues prácticamente, tener el equilibrio tanto en líquido intra como en el líquido extracelular, asimismo poder llevar a cabo un adecuado control en cuanto a los hidrogeniones. Poder entender la función que tienen esos hidrogeniones en esa homeostasis. ¿Qué quiere decir? Si los hidrogeniones disminuyen, sí que tiene que pasar con el resto del cuerpo. ¿Sí? Si los hidrogeniones aumentan, ¿qué sucede? ¿Sí? Entonces, no sé si ya tengan la presentación, Conrad. ¿Qué le estabas poniendo? Entonces, prácticamente, ya. La que sigo, dame el control. Sí, un segundo. Puedes mandar el control si quieres o ponerla. Ya la ¿quiere que la vuelva a poner? Pero te faltaban Ya algunas, ¿no? Ya está, doctor. Si quiere ya nada más tome el ¿Ya? control y... Toma el control. Dale. ¿O quiere que...? Entonces, prácticamente esto ya lo vieron con la doctora Brenda. ¿Sí? Prácticamente nosotros tenemos que la gasometría lo que te va a valorar principalmente es el equilibrio ácido-base. Nosotros a través de la dieta, como lo comentan, tenemos el ingreso de carbohidratos y proteínas y grasas. Prácticamente los carbohidratos se van a expulsar a través del pulmón, a través de ácidos volátiles, principalmente el CO2. Mientras que las proteínas y las grasas se van a eliminar a través del riñón, a través de los ácidos no volátiles, ¿sí? Principalmente. Entonces, esto, el condicionar que los ácidos volátiles que son ingresados a través de los carbohidratos, se elimina a través del pulmón, prácticamente es la ventilación. Por eso, no un paciente que está con sobrepeso, un paciente que está obeso, es un paciente que va a estar reteniendo todo el tiempo CO2. Aquel paciente que tiene un problema pulmonar, llámese EPOC, llámese enfisema, bueno, EPOC, en la variedad de enfisema, sí, prácticamente en ellos va a estar contraindicado el darle carbohidratos por el problema de lo que es la retención del CO2. Mientras que aquellos pacientes que tienen una alteración renal, pues muchas veces lo que hacemos es restringir lo que son las proteínas. ¿Por qué? Porque prácticamente las proteínas y las grasas se van a eliminar a través de ácidos no volátiles, ¿sí? A través del riñón. De esta forma, nosotros vamos a ver que si el pulmón y el riñón funcionan de una forma equitativa o homeostática, vamos a tener un adecuado equilibrio. Si en un momento dado el pulmón no llega a responder o el riñón no llega a responder de forma adecuada, vamos a perder esa homeostasis. Ahora, prácticamente esta diapositiva implica que tenemos nosotros en promedio 60 equivalentes por día de hidrogeniones, ¿sí? Por lo que tienen que egresarse 60 equivalentes por día. Pero esos 40, ¿qué indican? Porque se ingresan 60, salen 60 y me quedo con 40. Porque existe una concentración necesaria. ¿Una concentración normal? Carbonato. Prácticamente es la concentración normal. Si en un momento dado entra 60 y salen 30, ya voy a perder ese equilibrio ácido-base, ¿sí? Entonces, prácticamente, entender equilibrio ácido-base es entender bases y entender hidrogeniones. Entonces, si nosotros convertimos esos 40 mini equivalentes, ¿sí? Prácticamente ahí no serían mini equivalentes, serían 0.000040 ¿qué? Equivalentes por litro, ¿sí? No le tendríamos que quitar la M. Ahí prácticamente hay un errorcito en esa diapositiva. Entonces, si nosotros aplicamos lo que es pH, que es el algoritmo negativo que ustedes ya conocen, ¿sí? Vamos a encontrar esa fórmula. Y eso es lo que muchas veces se complica, de forma
que nosotros entendemos que el pH, ¿sí?, define la acidez o la alcalinidad de una solución. Es decir, si el pH disminuye, vamos a tener acidez. Y si el pH disminuye, quiere decir que estamos ganando hidrogeniones. Si tenemos una solución alcalina, quiere decir que el pH aumenta. Y al estar aumentando el pH, quiere decir que estamos perdiendo hidrogeniones. Ante esta situación y ante esto, vamos a entender que el pH es el resultado de la relación que existe entre un líquido, entre las concentraciones de ácidos y álcalis. Entonces, prácticamente, este pH va a tener un componente metabólico y un componente respiratorio. Y como lo comentaba la doctora Brenda, esta diapositiva nos dice que lo normal es de 735 a 745. Si las actualizamos, ya va a haber una modificación de 736 a 7.44. Entonces, si nosotros manejamos esto, vamos a entender que el pH va a ser inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. Entonces, ¿qué quiere decir? Si aumentan hidrogeniones, el pH disminuye. Si disminuyen los hidrogeniones, el pH aumenta. Entonces, para que yo pueda mantener un pH adecuado, necesito que tanto el componente metabólico como el componente respiratorio tengan una adecuada interacción. Haga de cuenta que si yo tengo 10 manzanas del componente metabólico y tengo 5 manzanas del componente de CO2, divido 10 entre 5 y me van a tocar a 2 manzanas, que sería el pH normal. Sin embargo, si yo modifico mi bicarbonato, en lugar de tener 10 manzanas, tengo 14 manzanas, ¿sí?, entre los 5 del componente respiratorio, en automático voy a cambiar el pH. Entonces, prácticamente el pH se va a modificar de forma permanente o prácticamente secundario a alguna modificación de alguno de los componentes. Si modifico el componente metabólico, debo de modificar el componente respiratorio. Es decir, si modifico el componente respiratorio, debo modificar el componente metabólico, de forma que mi pH debe mantenerse dentro de esos parámetros. ¿Y qué sucede? Si en un momento dado, ¿sí?, la química de estos ácidos y las bases prácticamente también entran a amortiguadores, ¿sí?, vamos a encontrar que si el pH disminuye, vamos a tener prácticamente un ácido. Y un ácido es una sustancia susceptible de donar un hidrogenión, de dar. Y una base es aquella sustancia que va a recibir un hidrogenión. Entonces, ácido prácticamente quiere decir tengo muchos hidrogeniones y te puedo donar. Base, tengo pocos y puedo recibir, principalmente. Esas son las características de los ácidos y las bases. ¿Y cuál es la característica de un amortiguador? Pues prácticamente un amortiguador es una mezcla de sustancias, de una solución acuosa, prácticamente combinación de ácido débil o una base conjugada, que puede resistir los cambios en la concentración de hidrogeniones cuando se añaden ácidos o bases fuertes. Entonces, prácticamente el amortiguador va a ser esa sustancia que va a ser capaz de poder recibir o de poder dar, dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentre ese equilibrio ácido-base. Y dentro de esos amortiguadores yo voy a tener 3 líneas, ¿sí? Entonces, aquí prácticamente me indican la actividad de los hidrogeniones en el organismo es más o menos así. El pH normal en la sangre es de 7.35 a 7.45. Un pH inferior a 7.35 se llama acidemia. Un pH superior a 7.45 se llama alcalemia. Como ven, aquí la acidemia y la alcalemia la está definiendo específicamente la cantidad de lo que es el pH. No me estoy metiendo con los componentes metabólicos ni respiratorios, específicamente lo que es la presencia del pH. Entonces, un pH inferior a lo que manejamos como normal es acidemia. Un pH superior a lo que manejamos como normal prácticamente va a ser una alcalemia. De forma que una acidosis es un estado subyacente que va a estar caracterizado por retención de hidrogeniones o por pérdida de bicarbonato u otras bases.
¿Qué quiere decir? Yo tengo una acidosis porque mi pH está disminuido. Y esta acidosis que está condicionando que el pH disminuya puede ser por dos funciones, por dos situaciones. Uno, que esté reteniendo hidrogeniones. O dos, que esté perdiendo bicarbonato. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente mi riñón en un momento dado puede que no esté eliminando hidrogeniones o bien que no estemos reabsorbiendo prácticamente esos bicarbonatos. Y eso va a condicionar que el paciente pierda la homeostasis y me haga una acidosis. Mientras que una alcalosis es todo lo contrario. Mi pH va a aumentar, ¿sí? Prácticamente un estado subyacente. Aquí voy a perder hidrogeniones o voy a retener bases. En la otra, retenía hidrogeniones y perdía bicarbonato. Aquí voy a perder hidrogeniones, ¿sí? Y voy a retener muchas bases. Entonces, prácticamente, yo debo definir en la acidosis por el pH y debo determinar qué está sucediendo. O estoy reteniendo hidrogeniones o estoy perdiendo bicarbonato. Y en la alcalosis veo el pH, o estoy perdiendo hidrogeniones o estoy reteniendo más bases. ¿Sí? Entonces ya me estoy metiendo prácticamente con los dos componentes. Ahora bien. También ¿sí? podría ser respecto al CO2, ¿no, doctor? Como comentó Brenda, que en la acidosis era retención de CO2 y en la alcalosis pérdida de CO2. Ahorita vamos para allá. ¿Qué es lo que debe de ocurrir en esas situaciones? ¿Sí? ¿Quién me va a regular el pH? Prácticamente el pH corporal va a estar regulado por los diferentes componentes. Los hidrogeniones son cationes más reactivos de los líquidos corporales e interactúan con regiones de carga negativa de otras moléculas. ¿Quiénes tienen carga negativa? Pues las proteínas, ¿sí? Principalmente. Entonces, si un hidrogenión es positivo, prácticamente se va a unir a unas proteínas que va a hacer prácticamente cargas negativas. Obviamente, si yo pierdo proteínas, pues también voy a tener una alteración en lo que es el pH. Ahora, ¿sí? Todo esto, ustedes ya lo saben, ¿sí? El metabolismo celular es la principal fuente de ácidos en condiciones normales, como ya lo vimos. La mayor parte de hidrogenión proviene del CO2, que es el producto terminal de la oxidación de glucosa y los ácidos grasos durante el metabolismo aerobio. Por eso, ¿sí? Ya le estaba comentando Brenda las diferentes situaciones de acidosis, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder cuando tenemos un metabolismo anaerobio? ¿Sí? Entonces, prácticamente la mayor parte de hidrogeniones es el CO2, producto de la oxidación de glucosa. Aquí es más que nada proviene, ¿sí? Ahora, la hidratación del CO2 forma bicarbonato. ¿Qué quiere decir? Si a una molécula de H2O le pongo CO2, voy a condicionar la formación de ácido carbónico. Y este ácido carbónico se va a disociar en un hidrogenión y en un ion bicarbonato. ¿Por qué se va a llevar a cabo la disociación de ácido carbónico? ¿Quién es el responsable de que ocurra esa disociación entre un hidrogenión y el bicarbonato? La anhidrasa carbónica. Entonces, si en un momento dado yo tengo alteraciones de la anhidrasa carbónica, ¿qué va a ocurrir? Pues se va a acumular el ácido carbónico y va a haber acidosis. Se acumula ácido carbónico y ¿qué va a haber? Acidosis. Acidosis. La anhidrasa carbónica principalmente, ¿sí? ¿Cuáles son las células que se encargan de llevar a cabo esta función de controlar específicamente esta función? Pues principalmente se encuentra en los pulmones, pero pues, en general en el endotelio. ¿Qué sucede en el túbulo contorneado distal con las células intercaladas? Ah, pues sí, ahí también. ¿Qué sucede ahí?
pues se van a estar secretando, bueno, dependiendo, se van a estar secretando hidrogeniones a la luz. ¿Y? Tiene que haber una aglomeración de anhidrasa carbónica a nivel de la concentrada para poder llevar a cabo el buffer. Entonces, prácticamente, si yo hidrato, ¿sí? Y lo vimos, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Sí? El hidratar el CO2 con el agua de forma de ácido carbónico y a través de la anhidrasa carbónica va a haber una separación. Disocio ese hidrogenión y ese bicarbonato. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a eliminar el hidrogenión y voy a reabsorber el bicarbonato. ¿En qué situación yo tengo que eliminar hidrogenión? ¿En qué situación tengo que reabsorber bicarbonato? Esa es función prácticamente del riñón. Y ahorita lo vamos a ver. El proceso se invierte en los capilares pulmonares. Es decir, el CO2 se difunde a través de la barrera hemato-alveolo capilar, ¿sí? En el interior del alveolo, en donde es eliminado por la ventilación alveolar. Es decir, el ácido carbónico en un ácido volátil. ¿Cuál es el ácido volátil en este momento? Entonces, prácticamente aquí dice, el CO2 se difunde a través de la barrera alveolo capilar. Cuando yo tengo alteraciones en esa barrera alveolo capilar, ¿qué va a pasar con el CO2? ¿Se va a combustión de CO2? ¿Perdón? Si tú tienes una alteración en esa barrera, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el CO2? Es básicamente, se almacena en cuerpo, como en fibrosis. Y ya les comentaba la doctora Brenda, tenemos algo que se llama PAFI dentro. Ahorita que vamos a gasometría arterial, vamos a encontrar que la gasometría arterial, aparte de lo que es el pH, lo que son los componentes metabólicos y el componente respiratorio, también tenemos que hacer una relación. Y esa relación es lo que conocen como PAFI, ¿sí? O bien índice de Kirby, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Entonces, si yo tengo una alteración en esa barrera alveolo capilar, ¿sí? Voy a tener alteraciones en el intercambio de CO2 y oxígeno. Entonces, prácticamente aquí ya empiezo a hablar de lo que es el proceso de hematosis. ¿Qué es la hematosis? Pues es el intercambio de oxígeno con CO2 que se lleva a cabo a nivel alveolar. Entonces, al llevarse a cabo ese intercambio, ¿sí? Voy a eliminar, o bien voy a separar el ácido carbónico ahora en agua y en CO2. Y voy a eliminar el CO2 y voy a reabsorber el agua. Por eso, mucha de la función, ¿sí? Del equilibrio, ¿sí? También va a participar lo que es el pulmón, ¿sí? Ahora bien, mediante la ventilación alveolar es posible eliminar de los pulmones grandes cantidades de CO2, ¿sí? Prácticamente dice normal entre 15.000 a 25.000 miligramos de CO2 al día se elimina, ¿sí? Pero aparte tengo ácidos fijos producidos por el organismo, como son ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido láctico y el ácido acético y butírico, ¿sí? Prácticamente estos son producidos por nosotros. Y eso en un momento dado tengo que ver la forma de poder eliminar. Y me dice, normalmente se eliminan 70 equivalentes de ácidos fijos, es decir, un equivalente por kilogramo al día, ¿sí? Y la eliminación de estos ácidos fijos tiene lugar sobre todo por los riñones. Si bien una parte puede ser eliminado por el aparato gastrointestinal, ¿sí? El otro debe ser eliminado por el riñón. Entonces, los ácidos fijos representan solo el 0.2 de la producción total de ácido del organismo. Entonces, tengo ácidos volátiles y los ácidos fijos principalmente. Los volátiles son a través del pulmón y los fijos van a ser a través de lo que es el riñón. Entonces, bien, entro lo que son los sistemas amortiguadores. Y tengo principalmente 3. El primero es el amortiguador buffer, en donde entra el bicarbonato como un amortiguador de líquido extracelular. Tengo el fosfato que, aunque es de líquido intracelular, su principal función la va a llevar a cabo a nivel del riñón, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente a nivel del riñón vamos a hacer el intercambio del fosfato, me va a generar reabsorción de agua y eliminación del hidrogenión. Y de líquido intracelular también tengo lo que es las proteínas de la sangre, principalmente la albúmina.
De forma que mis principales sistemas de amortiguadores del cuerpo humano es el bicarbonato, el líquido extracelular, el fosfato y la albúmina, principalmente en el líquido intracelular. ¿Qué me interesa? Que puedan entender cómo funciona lo que es el bicarbonato. ¿Sí? Entonces, ese bicarbonato HCO3, al unirme con un hidrogenión, voy a formar H2CO3, que es ácido carbónico. Y este ácido carbónico, a través de la hidrasa carbónica, va a llevar a cabo esa separación en agua y en CO2. Y el CO2 lo voy a eliminar y el agua lo voy a reabsorber. Entonces, el equilibrio ácido-base es posible por la interrelación de tres sistemas. Uno, amortiguadores intra y extracelulares, ya comentamos, por eliminación respiratoria de ácidos volátiles y excreción renal de ácido no volátil y reabsorción de bicarbonato. Y prácticamente ahí mismo me hace falta otra función. El riñón tiene la capacidad de excretar hidrogeniones, de reabsorber bicarbonato y de formar lo que es bicarbonato, al llevar a cabo el intercambio de la excreción de un hidrogenión y reabsorber prácticamente el agua. Entonces, prácticamente el bicarbonato tiene una respuesta de forma inmediata. ¿Sí? Entonces, entra, se une al hidrogenión, lo amortigua, se forma el ácido carbónico y a través del ácido carbónico por la hidrasa carbónica se divide, elimino el CO2 y reabsorbo el agua. ¿Por qué reabsorbo el agua? Porque voy a formar nuevamente otro bicarbonato. ¿Sí? En eso consiste prácticamente lo que es la primera línea de amortiguación. Luego viene lo que son los fosfatos y las proteínas. Estos prácticamente pueden entrar a las 2 o bien a la cuarta hora de haber tenido esa alteración que me está condicionando, ¿sí?, esa compensación. Obviamente esa compensación es por una sobrecarga de hidrogeniones. Luego, ¿qué sucede con los pulmones? Prácticamente esos pulmones tienen de eliminar CO2. Esa respuesta va a durar entre 30 minutos y 24 horas. Es decir, si yo tengo muchos hidrogeniones, es porque tengo poco bicarbonato. Un hidrogenión, un bicarbonato. Si tengo pocos bicarbonatos, voy a tener muchos hidrogeniones. Entonces yo tengo que buscar la forma de cómo eliminar estos hidrogeniones porque estoy teniendo una disminución del pH, es decir, una acidosis. Y debo de ver si en esa acidosis o estoy teniendo problemas con el bicarbonato o estoy reteniendo mucho CO2. ¿Qué es lo que sucede para que yo pueda decir si es una acidosis pulmonar, una acidosis respiratoria o es una acidosis metabólica? ¿Sí? Por eso, al inicio me dicen acidosis, puede ser por dos situaciones. ¿Sí? Ahora, los pulmones deben ser capaces de poder eliminar ese CO2. Y el tercer, ¿sí?, la tercera línea es el riñón. El riñón, si se dan cuenta, entra al tercero o quinto día. Es decir, el riñón no te puede compensar algo agudo. ¿Qué sucede? En aquellos pacientes que llegan a tener acidosis, prácticamente una cetoacidosis, el riñón no compensa esa acidosis metabólica. ¿Sí? En cambio, el pulmón sí me puede compensar de forma inmediata las modificaciones del pH por alteraciones, obviamente, en los hidrogeniones. El riñón es más lento. El riñón actúa prácticamente en algo crónico. En algo agudo, el riñón no nos va a responder. Entonces, prácticamente, los amortiguadores es uno, el bicarbonato plasmático, ¿sí?, como el líquido extracelular, y las proteínas y fosfatos en el líquido intracelular y a nivel del pulmón a través de la eliminación de CO2. ¿Qué sucede en un paciente que tiene una respiración de Kussmaul? ¿Cómo es esa respiración que ustedes han visto? Rápida, es lenta y profunda. Es una respiración atáxica en la que hay frenes de la función diafragmática. Y esa respiración de Kussmaul, ¿qué es lo que me está indicando principalmente?
Cetoacidosis diabética. Una acidosis metabólica. Entonces, prácticamente, esa respiración me está diciendo que me falta bicarbonato. Y lo que yo voy a hacer es estar eliminando CO2. ¿Sí? Prácticamente voy a estar eliminando ese CO2 para poder compensar esa falta de bicarbonato. ¿Sí? Por eso tengo poco bicarbonato y mucho CO2. Necesito eliminarlo para poder empezar a compensarlo. ¿Sí? Tengo la respiración de Kussmaul en un momento dado, o bien lo dejo o administro bicarbonato, que es lo que me está faltando. Y si me falta bicarbonato, quiere decir que el pulmón no es el del problema. El pulmón está compensando, lo que me está fallando es el riñón. Y recordemos, riñón es igual a reabsorber bicarbonato, eliminar hidrogenión o formar bicarbonato. Entonces quiere decir que en el riñón está ocurriendo una de esas tres alteraciones. De forma que, si yo tengo una alteración del componente metabólico, es decir, si yo tengo una alteración en el bicarbonato, la respuesta respiratoria que cambia la PCO2 en la misma dirección que el bicarbonato. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si mi carbonato disminuye, la PCO2 debe disminuir. Yo le dije, tengo el pH y tengo dos componentes. Si este baja, este tiene que bajar. Si este sube, este tiene que subir. Entonces, la respuesta respiratoria que va a permitir que la PCO2 disminuya, ¿sí? O que vaya en la misma dirección que el bicarbonato, ¿sí? Va a ser eso. Si el bicarbonato disminuye, la PCO2 disminuye. Si el bicarbonato aumenta, la PCO2 debe aumentar. Prácticamente la respuesta respiratoria es rápida. ¿Sí? Si existe una alteración del componente respiratorio, ¿qué quiere decir? La respuesta renal que cambia el bicarbonato en la misma dirección que la PCO2. Si la PCO2 sube, el bicarbonato debe de subir. Si la PCO2 disminuye, el bicarbonato debe disminuir. Y el encargado de hacer eso es el riñón. Si mi componente metabólico se modifica, la respuesta respiratoria es la que va a cambiar la PCO2. Si mi componente respiratorio se modifica, el riñón es el encargado de llevar a cabo esas modificaciones. Y aquí vuelven a poner, la respuesta renal es muy lenta. Cambios distintos en las alteraciones agudas, compensación escasa o nula, mientras que en las crónicas es completa. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si yo tengo una alteración en el componente metabólico, quien me tiene que modificar, ¿sí? Ese componente metabólico va a ser prácticamente el pulmón. Si tengo una respuesta o una alteración en el pulmón, es decir, el componente respiratorio, quien me tiene que componer esa respuesta va a ser el riñón. Pero repito, el riñón no tiene la capacidad de reaccionar de forma súbita, de forma inmediata. Es flojo, te va a componer en algo crónico. De forma que lo que les explicó la doctora Brenda es la regulación respiratoria. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Pues fácil. Nosotros tenemos quimiorreceptores, pero antes de los quimiorreceptores debemos estar en una homeostasis. ¿Qué va a ocurrir para que estos quimiorreceptores se activen? Uno, que existe una disminución de oxígeno y de pH, ¿sí? O bien un aumento de CO2 en la sangre. Al ocurrir una alteración en esto, en automático los quimiorreceptores se van a estimular y la respuesta refleja va a ser a nivel de los centros respiratorios, ¿sí? Que van a ser estimulados. ¿Qué sucede? Si yo retengo mucho CO2, ¿sí? Los quimiorreceptores van a empezar a activar a nivel del pulmón y para que yo pueda disminuir ese CO2, ¿qué tengo que hacer? Incrementar mi frecuencia respiratoria. Ustedes lo van a ver en los pacientes con sobrepeso, en los pacientes con obesidad.
¿qué va a ocurrir? El paciente que tiene obesidad y el paciente que tiene sobrepeso va a quedarse dormido. Va a hacer esto. Y hasta que el nivel de CO2 llegue, va a condicionar esa respuesta del quimiorreceptor y lo que va a hacer es esto. En ese momento, el paciente va a condicionar un intercambio de CO2 por oxígeno. Entonces, prácticamente, ese quimiorreceptor es estimulado y en automático actúa la frecuencia respiratoria, ¿sí? Pero no solamente va a ser la frecuencia respiratoria. También voy a estimular los centros cardioaceleradores estimuladores. Es decir, mi corazón va a aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? Y con ello la presión arterial. ¿Por qué creen que aumenta el gasto cardíaco? Voy a aumentar el gasto cardíaco porque tengo una disminución del aporte de oxígeno. Y si yo aumento mi gasto cardíaco, quiere decir que voy a mejorar mi perfusión. Y al mejorar esa perfusión, pues obviamente voy a permitir el intercambio de CO2 por oxígeno. ¿Sí? Pero también puedo estimular los centros cardioinhibidores, dependiendo. ¿Sí? Pero, si se dan cuenta, tengo también centros vasomotores estimulados. Van a condicionar una vasoconstricción. ¿Sí? Por eso, aquel paciente que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, si yo no mejoro la ventilación, no voy a mejorar la presión arterial. ¿Sí? Tengo sobrepeso, tengo obesidad, en automático voy a tener alteraciones en esa perfusión, en la hematosis. Voy a retener mucho CO2, poco oxígeno. Y todo lo que va a condicionar. Por eso los pacientes con esa alteración van a tener hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque todo el tiempo voy a estar con vasoconstricción, todo el tiempo voy a estar estimulando los centros que van a condicionar incremento en el gasto cardíaco. Pero todas estas respuestas van encaminadas a una finalidad, a incrementar el oxígeno a nivel periférico, disminuir el pH, ¿sí?, en la sangre. Es decir, con estas dos funciones voy a entrar a una homeostasis restaurada. Y de esta forma, los niveles normales de oxígeno y pH en la sangre se vuelven a la normalidad. Entonces, esta es la regulación respiratoria. ¿Sí? Esto es lo que tuvimos que haber aprendido en neumología. ¿Qué sucede con ese paciente obeso? ¿Qué sucede con ese paciente que tiene alteraciones en la membrana alveolo capilar? Simple y sencillamente va a ocurrir esto, un incremento en la frecuencia respiratoria para que nos permita mejorar la hematosis. Sin embargo, si tengo una alteración en la barrera alveolo capilar, pues por más modificaciones que haga, nunca voy a poder compensarlo porque no voy a permitir esa hematosis, es decir, no voy a permitir ese intercambio de oxígeno por CO2. ¿Sí? Entonces, la regulación renal, ¿cómo va a ocurrir? Es fácil. Va a existir un balance entre la eliminación de ácidos y reabsorción de bases. Tiene que haber ese equilibrio. No puedo eliminar pocos ácidos y reabsorber pocas bases. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Es decir, en presencia de una acidosis, quiere decir que tengo muchos hidrogeniones y el pH disminuye. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace mi riñón? Pues si tengo muchos hidrogeniones, mi riñón tiene que eliminar por la orina hidrogeniones y debo de reabsorber bicarbonato. En presencia de una alcalosis, ¿qué sucede? Pues el pH prácticamente va a aumentar y mis hidrogeniones van a disminuir. ¿Por qué? Porque dijimos, el pH es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. ¿Y qué va a ocurrir entonces? ¿Cuál va a ser la respuesta? Pues si tengo pocos hidrogeniones, ahora mi riñón debe de reabsorber hidrogeniones a la sangre y debe de eliminar bicarbonato. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda?
No, doctor. No, doctor, todo bien. ¿No? Entonces, ¿qué compensaciones debemos de tener? Hasta ahí nos quedamos. ¿Sí? ¿Tiene la presentación? ¿Sí? Va a estar Brenda con ustedes en el chat. Y prácticamente esto es lo que terminamos de ver el próximo jueves. Compensación respiratoria y compensación metabólica. ¿Por qué en la compensación metabólica hay agudas y hay crónicas? Porque en la respiratoria solamente tenemos situaciones rápidas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver estos ejemplos, los van a leer y continuamos el próximo jueves. ¿Sale? Entonces, creo que a Brenda le repartió otros temas, ¿sí? Tenemos que irnos rápido para ver todos, ¿sí? Prácticamente les incluyó gabinete, ¿sí? Y pruebas, y entonces prácticamente los compañeros que van a presentarlos, hay que aplicarlos a patologías, entender lo que es un ego, entender lo que es una biometría hemática y sanguínea, pero aplicado a medicina. No me vayan a salir que tienen que hacer que el paciente se ponga sentadito, que estire el brazo, que le ponga un torniquete, tanto no. La biometría hemática, ¿qué indica en el paciente renal? ¿Qué debo de encontrar? ¿Sí? Porque muchas veces nos ponen la técnica de cómo se toma la muestra, cómo se tienen que trasladar, cómo se tienen que centrifugar. Eso es para los químicos. A mí me interesa que ustedes en esas pruebas puedan entender la traducción clínica. ¿Sale? Doc, tengo una pregunta. Bien. Adelante. Si por el consumo de carbohidratos se crean estos ácidos volátiles como el CO2 y es por eso que los pacientes obesos tienen problemas pulmonares en la eliminación de CO2 y crean acidosis, ¿esta podría como revertirse simplemente con el cese de este consumo de carbohidratos o ya los pacientes obesos de plano tienen una alteración en la barrera de como de filtración? Y los pacientes obesos, ¿cómo te llamas? Majo. Majo. En los pacientes obesos el problema no es la barrera hemato, no es la barrera alveolo capilar. En el paciente obeso, que vamos a ver más adelante, el problema es el peso para poder expandir las paredes. O sea, tú vas a ver en tu espirometría que tienes prácticamente un volumen inspiratorio, ¿sí? Una capacidad vital. Entonces, prácticamente, cuando tú respiras, tienes que hacer esto, meter un volumen. En el paciente que es obeso, no le permite aumentar o meter la cantidad de aire que requiere. Es decir, el problema va a ser restrictivo, no va a ser obstructivo y no va a ser una alteración en el intercambio. Va a ser un problema en abrir o en distender la caja torácica. Por eso un paciente que tiene sobrepeso y debe de meter 600 de volumen, mete 400. Sus zonas de las bases no van a estar nunca prácticamente oxigenadas. Pueden estar perfundidas, pero no oxigenadas porque nunca van a poder abrir. Pueden tener atelectasias. Entonces, en el paciente con sobrepeso, con obesidad, el problema no es la membrana, no es el intercambio. El problema es un patrón restrictivo. En el paciente que tiene neumonía, ahí sí, el problema es el intercambio. El paciente que tiene agudo pulmonar, el problema es el intercambio. ¿Sí? ¿Qué son? Lo que vamos a ver más adelante, ¿cuáles son las causas de una alcalosis respiratoria? ¿Cuáles son las causas de una acidosis respiratoria? ¿Cuáles son las causas de alcalosis metabólica? ¿Y cuáles son las causas de acidosis metabólica? Pero debemos de entender los diferentes componentes. ¿Sale? Entonces, prácticamente tu pregunta es, en un paciente obeso, no tiene ningún problema en la membrana alveolo capilar. Es un problema restrictivo. Y respecto a los carbohidratos, lo que les pedimos es que disminuyan lo más que se pueda el uso de carbohidratos. Ya hay prácticamente suplementos alimenticios como el Pulmocare, que son específicamente ricos en proteínas para poder disminuir el consumo o bien la producción de CO2. Ok, gracias, doctor.
Y también ahí se tendría que hacer un estudio, ¿no? Metabólico, porque es más bien el acomodamiento metabólico que ya está acostumbrado a hacer una reactivación de radicales de oxígeno muy cañona por el factor inflamatorio que lleva años. Prácticamente todo lo que conlleva la inflamación endotelial, pues en estos pacientes está alterada. Y obviamente la etapa protrombótica que existe aumenta, ¿sí? Entonces, ahorita pues, tenemos compañeros que se puede hacer un grupo extraordinario, participar, discutir, ¿sí? Hay que hacerlo, ¿sí? Dentro de las desventajas o ventajas que tienen estas situaciones es de que podemos participar con todos los alumnos, ¿sí? Y podemos aprender de todos, ¿sale? Entonces, tiene compañeros, ¿sí? Aprovechenlos, aprovechen a la doctora Brenda, ¿sí? Entonces, pues hay que apoyarnos y pues, a darle. Nos vemos el próximo jueves, 9:30. A las 10 nos vemos el próximo jueves para terminar esto. Por ahí Brenda tiene ya unos ejemplos, por eso los va a hacer llegar. Adelante, ¿sale? Gracias, Paco, gracias, Alex, gracias, Brenda, ¿sí? Chavos de los grupos, gracias, y nos vemos el día jueves. Hasta luego, Doc. Nos vemos, Gracias, luego. doctor. Gracias, doc. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.